Naturaleza humana, naturaleza, derecho natural. Un ensayo de Emilio Serrano Villafañe. En el título que damos a nuestro trabajo es bien significativo. Se trata de hacer ver la conexión que existe entre los conceptos naturaleza, naturaleza humana y derecho natural, porque en definitiva este no será sino la resultante de los dos términos que lo constituyen, naturaleza y derecho, y porque, como veremos, uno de los factores que más han contribuido a las divergencias entre las teorías justnaturalistas es la dependencia en que se encuentra el concepto de derecho natural respecto del concepto de naturaleza, ya que en efecto pocas palabras son tan multívocas como la terminología filosófica como la palabra naturaleza. Sin que afirmemos exactamente el paralelismo que en nuestros días encuentra Eric Wolf, Das Problem des Naturalistens, entre los términos derecho, naturaleza y naturaleza, es indudable que existe una relación íntima entre ambos y que la naturaleza toma su nombre el derecho natural, y que atendiendo al concepto y propiedades de la naturaleza, aquí ya de naturaleza humana, se han hecho las mejores defensas del derecho natural y de su contenido, propiedades y fundamento. Lo justo natural de Aristóteles, la naturalis ratio de Cicerón y la común naturaleza de Séneca, y los estoicos, la naturalis inclinatio de Ulpiano, el instinctus naturae o natura ut natura y natura ut ratio de San Alberto Magno, y las tendencias naturales de Santo Tomás, el quod est ex se et natura sua de Molina Suárez, el quod est ex se et natura rerum de todos los autores de la escuela española del derecho natural, y el otro sentido, pero también en conexión con el término naturaleza, el derecho natural, demasiado natural, de Groucho Pufendorf. Y Thomasius, o demasiado natural, de Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Pero también es cierto que, teniendo en cuenta la naturaleza humana y sus caracteres variables, se han dirigido contra el derecho natural las mayores críticas, diciendo que no puede ser permanente e inmutable, siendo mudable e histórica la naturaleza. El hombre es historia, no naturaleza, decía Ortega. Si se trata del derecho de la naturaleza pura o primitiva, o de la naturaleza caída, si el derecho del estado de naturaleza o el de la naturaleza civilizada. Pensando en el concepto de la naturaleza humana, se hacen hoy contra el derecho natural acusaciones de ser omnino immutabilis y absoluto ahistórico, relativo, cambiante, existencial,
concreto de contenido variable o progresivo, etc. Y no obstante, ser hoy fuertemente reivindicado el derecho natural aún en los autores protestantes como Emil Brunner. Sin embargo, se le combate o se le ignora y no se le quiere definir. Y es ello claro porque, siendo tesis capital del protestantismo, que la naturaleza quedó destruida por el pecado, propugnar un derecho natural normativo fundado en esa naturaleza sería una contradicción. Esta es, creemos, la razón por la que Eric Wolf, después de exponer todas las concepciones histórico-doctrinales sobre el derecho natural en conexión con el concepto de naturaleza, termina su documentado estudio sin inclinarse por ninguna de ellas y sin darnos una definición del derecho natural, aun cuando le asigna funciones importantes. Pero el concepto de naturaleza humana con elementos permanentes y la naturaleza de las cosas, la natura rerum romana medieval, la Natur der Sache de la doctrina de nuestros días, sirven de base para una reafirmación y retorno, el eterno retorno del derecho natural, que precisamente en la naturaleza humana encuentra su fundamento según el justnaturalismo cristiano en sus variadas direcciones en Coin y Romen, von Hippel y Passerin de Strebers, y en la naturaleza de las cosas en Radbruch, el Radbruch de la segunda época, Meinhofer, Engich, etc. De aquí que la importancia del problema y de la relación del concepto de naturaleza con el derecho natural. El problema de la naturaleza es problema del ser y sentido de realidad, esencia, sustancia, ser. Toda la filosofía es una respuesta a estas cuestiones. ¿Qué son las cosas? ¿Qué es lo que constituye la naturaleza de las cosas? La respuesta por la naturaleza de las cosas es el principio de filosofar. Si por este entendemos la búsqueda de las ultimidades de las cosas, su ratio essendi, su verdad, Santo Tomás reconoce que para muchas cuestiones es preciso saber previamente el concepto de naturaleza. Así, en teología, el problema de los milagros está en la realización de la posibilidad y límites de la naturaleza y en la posibilidad y superación por la sobrenaturaleza o lo sobrenatural. El problema de la relación entre la naturaleza y la gracia, que ha sido histórica y doctrinalmente uno de los más debatidos en la Iglesia. El problema de las herejías cristológicas, el de la relación entre la razón y la fe, etc. En filosofía, la teodicea y la metafísica. El de la relación entre la razón y la fe, etc. En filosofía, la teodicea y la metafísica. La antropología, la cosmología y la psicología no son sino consideraciones
filosóficas sobre el ser, diálogos del alma consigo misma, como decía bellamente Platón sobre Dios, el hombre y el mundo. En derecho, la naturaleza de las instituciones y del hombre nos darán la de las obligaciones y derechos y sus objetos, lo posible que no exceda las fuerzas de la naturaleza, y en la naturaleza de las cosas y en la naturaleza humana encontrarán las leyes y contratos sus limitaciones. La distinción entre naturaleza y cultura, y antes naturaleza y espíritu, ha dado lugar en la filosofía contemporánea a la distinción entre el campo regido por las leyes naturales y el dirigido por las leyes culturales, o por la ley de la causalidad y la ley de la finalidad, con la distinción de Dilthey entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, o la posterior de Rickert y Weidelband entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura, que tuvo al menos el mérito de haber disuelto la antinomia o dilema presentado por el positivismo cientificista contra la posibilidad de la ciencia del derecho. Pocos conceptos como el de la naturaleza hay en la filosofía de tanto relieve histórico y doctrinal. Sobre él se construyó la metafísica griega, que busca la naturaleza o arjé de las cosas. Se edificó la teología cristiana y se lanza hoy el hombre moderno a través de la dialéctica hegeliana de la naturaleza y del espíritu, y de ese explicar por la nueva física, la última estructura del mundo material, y por la nueva biología, la pretendida última estructura de la vida y del hombre. Sobre todo, se analiza ahora la naturaleza humana en su faceta existencial. Toda la teoría de la psicología experimental y el impulso de la filosofía de la existencia se une al esfuerzo de las ciencias sociales por precisar la naturaleza social del hombre. Decía Aristóteles que para reconocer lo que es la naturaleza bastaría a los sabios haberla mirado para disipar su ignorancia. Nosotros diríamos que si únicamente mirándola no la hubiesen comprendido, si en cambio la hubiesen admirado, y siendo la admiración el principio del filosofar, ello les hubiese movido a inquirir la verdad. Y eso han hecho, en efecto, en todos los tiempos. Los hombres empezaron a filosofar sobre aquellas cosas que despertaron su admiración. Los filósofos presocráticos, admiradores de la naturaleza y deseosos de conocer el arjé o principio de su movimiento, filosofaron sobre la naturaleza, dando lugar a notables escuelas como la de los jonios, pitagóricos, eleatas, atomística, sofista,
cuyo problema central es la contraposición entre physis y nomos, de tanta importancia para el derecho natural y la naturaleza moral, descubriendo la realidad del hombre. Los filósofos medievales, admiradores de la relación del hombre con la divinidad, filosofan sobre el metacosmos de lo divino y eterno. Los filósofos modernos y contemporáneos, preocupados por el hombre y sus problemas, tratan de filosofar sobre su angustiada y angustiosa existencia concreta. Lo cierto es que desde los presocráticos hasta nuestros días, la difficilis quaestio de natura naturae que ya afirmara Thomasius sigue en pie por la multivocidad de este concepto y la variedad de acepciones que ha recibido en casi una treintena de siglos. Si a los filósofos presocráticos no les interesa lo que son las cosas, sino el principio o substancia de que están hechas, Sócrates busca la physis en el orden ético, pero previamente parte del orden lógico como principio. La physis lógica de las cosas es el concepto y la definición nos dice lo que son. En Platón, los sentidos de la physis, que es la idea de las cosas, el alma como fuera primaria, son los de naturaleza de las personas y de las cosas, naturaleza del universo, Dios haciendo un traspaso de la verdadera naturaleza a un mundo trascendente, topos uranos. Para Aristóteles, la materia sola no es el cuerpo, es potencia solamente, capaz de recibir cualquier forma, y es esta la forma substancial, la que da el ser, quod dat esse rei, a las cosas. La naturaleza de las cosas es, pues, la conjunción de la materia prima y la forma substancial. En la metafísica, Aristóteles distingue hasta 7 acepciones de naturaleza. Como origen de las cosas, generatio nascentium, aquello que las cosas se originan, su simiente, la fuente del movimiento y cambio de los objetos naturales, la materia de que están hechas las cosas, la esencia o sustancia de las cosas naturales, la esencia o forma, la esencia de las cosas como principio de movimiento o de operación. El término naturaleza, dice Santo Tomás, significa 4 cosas: la generación de los vivientes, esto es, el nacimiento, el principio intrínseco de cualquier movimiento de materia, y la forma, la esencia de cualquier cosa. Pero Santo Tomás y ante su maestro San Alberto Magno aceptan la concepción aristotélica de naturaleza como esencia y principio de las operaciones propias de cada ser, definiéndola Santo Tomás
como ipsa essentia rerum quaterus est principium primitum et intimum operatio. Sibi propiarum. Ya veremos la importancia que tiene este concepto de naturaleza para poder derivar de la naturaleza del hombre del derecho natural objetivo y subjetivo. Distingue Santo Tomás entre naturaleza como hecho y como razón. Si en sentido estricto naturaleza debiera oponerse a razón, natural sería lo irracional. Podemos, sin embargo, hablar de una naturaleza racional como principio racional directivo de las acciones al fin. De las 9 acepciones que da San Buenaventura del término naturaleza como ser, principio del ser y del obrar, como natura, naturans y natura, naturata, etc. Subrayemos el que la entiende como lo habían hecho Cicerón y San Agustín, como vis incita rebus secundum quas res naturae perment. También la que la define como principium motus et quietis per se et non secundum accidens, porque en ambas definiciones vemos un concepto dinámico de naturaleza, que es como podemos conexionar esta con el derecho natural y decir que es su principio y fundamento, si tenemos en cuenta que el derecho es normación, ordenación, dirección, derecho objetivo o facultad, poder moral, pretensión o exigencia, derecho subjetivo, en uno u otro caso, algo no estático, sino dinámico. La Escuela Española del Derecho Natural, tras las distinciones entre naturaleza íntegra y naturaleza caída o actual, especifica e individual, lo natural por causación necesaria y por inclinación libre. Entiende también por naturaleza el concepto aristotélico tomista de esencia de las cosas, y en ese sentido lo aplica a lo justo, derecho natural, al que definen como el que es ex se et natura sua, para distinguirle del derecho positivo, que lo es por convención de los hombres. Suárez distingue dos cosas en la naturaleza racional humana. Una es la misma naturaleza, como fundamento subyacemos nosotros, de la convivencia o disconvivencia de las acciones a ella misma, y la otra es cierta fuerza de esa naturaleza para discernir entre las operaciones a ella convenientes o disconvenientes, que llamamos razón natural. Del primer modo se dice que esta naturaleza es fundamento de la ley natural, y del segundo modo dícese la misma ley natural, la cual manda o prohíbe a la voluntad humana
lo que ha de hacerse por derecho natural. Por el contrario, para los autores de la escuela clásica del derecho natural, siguiendo a Rousseau, naturaleza es lo primitivo, lo propio del hombre, de un estado de naturaleza, al cual ha de retornarse. En la escuela del derecho nacional, Kant hace una separación tajante entre el ser y el deber ser, y por tanto de la naturaleza y la ley, no pudiendo en modo alguno derivarse esta de aquella. Schelling distingue naturaleza como sujeto del devenir y como alma del mundo, principio de las cosas. En Hegel, la naturaleza es el momento dialéctico de la idea, que se desarrolla como mecánica, física y orgánica, que a su vez, en el eterno proceso triádico hegeliano, será un paso dialéctico para la filosofía del espíritu. Y lo que es la idea de Hegel es para marxismo la naturaleza, el centro en torno al cual gira el materialismo histórico que hace derivar de la naturaleza, sin ulterior apelación, desde el conocimiento y el obrar hasta los fenómenos de producción y la vida social toda. En los filósofos neocantianos del derecho, Stammler distingue el mundo de la naturaleza regido por leyes causales y el reino del querer presidido por la finalidad, o la conocida división entre el reino de la naturaleza sin intervención alguna del hombre y el de la cultura creada por el hombre. Según Wunsch y Emil Lask, a los que añadiría Rand Bruch un tercer reino intermedio, el de los valores, del Vecchio, en su notable monografía Il concetto de la naturaleza e il principio del ditrito, distingue una concepción causal y una concepción teleológica de la naturaleza, legítimas ambas, pero sin una separación radical entre ellas de la realidad y los aspectos bajo los cuales se tienen en cuenta. Kelsen vuelve a la separación kantiana, oponiendo naturaleza u orden del ser a la norma o deber ser, con lo que no puede pensarse en una conexión y menos derivación entre la moral y el derecho, con lo que no puede pensarse en una conexión y menos derivación entre la moral y el derecho con la metafísica, entre la moral y el derecho con la metafísica, entre el orden jurídico y el orden moral ontológico. Son interesantes a este respecto, y para caracterizar esta multívoca y variada concepción de la naturaleza que estamos exponiendo, algunos estudios monográficos que, como el ya citado del Vecchio, van siendo ya clásicos a estos fines. En primer lugar, H. G.
Goldinghood, en un libro póstumo, The Idea of Nature, Oxford, 1945, afirma que la historia conoce tres grandes concepciones de la naturaleza: la griega, la renacentista y la moderna. La idea griega de la naturaleza era organicista. El mundo de la naturaleza está informado por el espíritu, y esto hacía que fuese cosmos y no caos. Y aquel orden del mundo hacía posible una ciencia de la naturaleza. Por el contrario, la idea renacentista de la naturaleza era, según este autor mecanicista, la naturaleza carece de inteligencia y vida inmanente y está regida por un principio exterior: la inteligencia de Dios, creador y ordenador. Por último, la idea moderna de naturaleza e historicista, sometida al concepto de evolución, historicismo cosmológico. La conexión entre las concepciones generales de la naturaleza y la idea del derecho natural ha sido analizada como problema histórico por V. Rothner en un trabajo que dedicó expresamente a los conceptos de ley natural, ley histórica y ley jurídica. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante sobre Raimundo Paniker y su justamente galardonado libro El concepto de naturaleza, análisis histórico y metafísico de un concepto, Madrid, 1951. Pausamos.